En mis 65 años, pensé que lo sabía todo sobre la vida y sobre las personas. Yo, Basil Trenten, había pasado 40 años entre cazuelas y sartenes en los mejores restaurantes de New Albany. Podía reconocer con los ojos cerrados cuando un filete estaba en su punto solo por el olor. Podía identificar el origen de una especia apenas rozándola con la lengua. También había aprendido a leer a las personas, sus estados de ánimo, sus deseos, sus personalidades. Pero con mi propio hijo, esa habilidad me falló. Mi cocina en la casa de Maple Street siempre había sido mi orgullo. Amplia, con encimeras de mármol, una colección de cuchillos traídos de distintas partes del mundo y cacerolas de cobre que lustraba cada domingo hasta que brillaban. Incluso después de jubilarme hace 3 años, seguía cocinando para mí, para visitas ocasionales, para antiguos compañeros que venían a comentar nuevas tendencias gastronómicas. Sin Eleonora, mi esposa, la casa quedó vacía, pero la cocina seguía viva. Eleonora había fallecido 5 años atrás. Cáncer de páncreas. Rápido y despiadado. Vivimos juntos 37 años. Ella siempre fue mi catadora principal, mi crítica más dura y mi fan más leal. Creyó en mí incluso cuando solo era un cocinero en un pequeño café soñando con llegar más alto. Su apoyo me ayudó a convertirme en chef del Silver Vine, el restaurante que consiguió la primera estrella Michelin de la ciudad mientras yo estaba allí. Tras su muerte, Eugene vino 2 veces, al funeral y un mes después para ver cómo estaba. Tenía 37 entonces, aunque parecía de 45 por su ceño fruncido permanente y las canas prematuras. Mi hijo, al que tanto amamos Eleonora y yo, siempre estaba insatisfecho. Con la vida, con el trabajo, con nosotros. Podrías mudarte a una casa más pequeña, me dijo, observando la cocina con un desprecio apenas disimulado. ¿Para qué necesitas todo esto ahora? Recuerdo haber apretado fuerte mi cuchillo japonés favorito, con el que picaba las verduras para la cena. Esta es mi casa, Eugene. Aquí vivimos tu madre y yo la mayor parte de nuestras vidas. El sentimentalismo es un lujo inaceptable hoy en día, suspiró, como si le explicara lo obvio a un niño. Podría sacar buen dinero por esta casa. El barrio está subiendo de valor. Sabía lo que quería decir. Después de la muerte de Eleonora, me quedó una buena pensión y ahorros. Nuestra casa, comprada hacía 30 años, ahora valía 5 veces más. Y Eugene, mi único heredero, ya estaba calculando lo que recibiría cuando yo muriera. Nuestra relación nunca fue fácil. Tal vez trabajé demasiado cuando él era niño. Llegaba tarde, cansado, con el olor de la cocina impregnado en la piel. Eleonora decía que me tenía celos de mi pasión por cocinar. Quizá tenía razón. Cuando Eugene era adolescente, intenté acercarlo a la cocina. Lo llevaba los fines de semana al restaurante, le enseñaba lo básico. Pero él torcía la nariz con desdén ante los olores, ponía los ojos en blanco cuando yo le hablaba de la importancia de la temperatura o de la selección precisa de ingredientes. Es un trabajo sucio, papá, me soltó una vez. Sirves a la gente. Toda tu vida has estado al servicio. Yo quiero más que eso. Tenía 16 años. Desde aquel día no volvió a entrar en mi cocina. En cambio, estudió Derecho, se casó con Odelia, una mujer fría, impecable como de escaparate, y abrió su propio bufete especializado en derecho inmobiliario. Nuestras reuniones se volvieron escasas y tensas. En las cenas familiares que organizaba Eleonora, apenas probaba mi comida. Se limitaba a ensalada y agua mineral. Odelia igual, preguntando siempre por las calorías de cada plato. Me cansé de intentar impresionarlos y empecé a cocinar lo más simple posible cuando venían, solo para evitar comentarios. Tras la muerte de Eleonora, la relación se enfrió aún más. Llamadas una vez al mes, saludos secos en las fiestas, preguntas formales sobre mi salud. Sabía que Eugene sentía vergüenza de mí, su padre, un chef sin título universitario, con las manos llenas de cicatrices de cuchillos y quemaduras. Nunca me invitó a reuniones con sus clientes ni a cocinar para sus fiestas. Mis habilidades culinarias, de las que tanto me enorgullecía, eran para él motivo de vergüenza, símbolo de una falta de estatus. La primera vez que sentí el dolor en el pecho, una mañana de abril, pensé que era simple indigestión.
Quizá la salsa experimental que había preparado la noche anterior. Tomé una pastilla y seguí con el desayuno. Pero cuando el dolor se intensificó, se extendió al brazo izquierdo y me costaba respirar. Comprendí que era grave. Alcancé a marcar el 911 antes de desplomarme en el suelo de la cocina, apoyado contra el refrigerador. El hospital me recibió con luces frías y olor a desinfectante. El diagnóstico sonó como una condena. Infarto agudo de miocardio, requería una cirugía de bypass de urgencia. Apenas recuerdo haber llamado a Eugene antes de entrar al quirófano. La enfermera marcó el número y me pasó el teléfono. Su voz sonaba tensa, pero prometió venir de inmediato. La cirugía duró 6 horas. Cuando desperté en la UCI, lo vi sentado junto a la cama, móvil en mano. Su sola presencia ya era una sorpresa. «¿Cómo te sientes?», preguntó, guardando el teléfono. Como si me hubiera pasado un camión por encima, alcancé a responder. Su rostro seguía serio, pero noté algo nuevo en su mirada: ansiedad, miedo, preocupación. Me resultó extraño. En los días siguientes vino cada mañana, impecable en sus trajes caros, y pasaba una hora conmigo. Hablaba de su trabajo, de la nueva casa que planeaba comprar con Odeya, de política. Nunca me preguntaba por mis sentimientos o mis planes. Odeya apareció solo una vez, con un ramo de lirios que dejó sobre la mesilla sin quitarles el plástico. «El doctor dice que necesitarás cuidados al salir», me dijo Eugene al 5.º día. «No te preocupes, lo organizaremos». No entendí a qué se refería. ¿Contratarían a alguien? ¿O pensaba llevarme con ellos? «Puedo arreglármela solo», respondí, aunque no estaba tan seguro. «No digas tonterías», frunció el ceño. «Acabas de pasar por una cirugía mayor, necesitas ayuda». Su voz sonaba diferente, casi cálida, y algo en mi pecho se agitó. Tal vez la enfermedad lo había hecho replantearse nuestra relación. Tal vez el miedo a perder a su padre había despertado los sentimientos que llevaba tanto tiempo escondidos. El día antes del alta, Eugene llegó con unos papeles. «Son documentos médicos y un poder notarial», me explicó. «Por si vuelves a enfermar, para poder tomar decisiones rápidas sobre tu tratamiento». No los leí. La luz me cegaba y había olvidado mis gafas en casa. Confié en mi hijo y firmé donde me indicó. «Mañana te recojo a las 10 en punto», dijo guardando los papeles en su maletín. Y me regaló la primera sonrisa genuina en años. Me fui a dormir esperanzado, ilusionado con reconstruir lo perdido. Soñaba con verlo más seguido, cocinarle los platos que adoraba de niño: tortitas con sirope de arándanos, sopa de pollo con fideos caseros, pastel de manzana con canela. Me imaginaba sentados juntos a la mesa, conversando de verdad por primera vez en décadas. A la mañana siguiente, la enfermera me ayudó a vestirme y a preparar mis cosas. Me senté en la cama, listo para salir. A las 10, nada. A las 10:30, nada. A las 11, su teléfono apagado. Al mediodía pedí a la enfermera que lo intentara de nuevo. Sin éxito. «Quizá está atascado en el tráfico», me dijo, pero su voz sonaba insegura. A las 2 de la tarde entendí que mi hijo no vendría. El hospital no podía retenerme más, otro paciente necesitaba la habitación. La enfermera me ofreció llamar a una trabajadora social, pero me negué. Me avergonzaba admitir que mi propio hijo me había dejado olvidado en el hospital. «Puedo pedir un taxi», dije, fingiendo firmeza. Me senté en la sala de espera, con la bolsa de medicinas y los papeles en la mano. Miraba el teléfono cada pocos minutos, aunque sabía que no iba a sonar. Lo había intentado 8 veces ya. Nada. «¿Seguro que no quiere que avisemos a servicios sociales?», me preguntó Wanda, la enfermera que me había cuidado esos días. «No hace falta», negué con la cabeza. El orgullo siempre fue mi pecado. Eleonora solía decírmelo. El orgullo no me dejaba aceptar que mi hijo me había abandonado como si no valiera nada. Wanda suspiró, pero me ayudó a pedir un taxi por la aplicación y se quedó conmigo hasta que llegó. «No olvide tomar sus medicinas a tiempo», me recordó mientras me ponía en pie con dificultad. «Y no haga esfuerzos. Si siente dolor, llame de inmediato a una ambulancia». Asentí agradecido y caminé despacio hacia la salida.
Cada paso dolía. No tanto por la operación, sino por la certeza de mi soledad. 65 años, un corazón recién operado y nadie capaz de recogerme del hospital. El taxi me llevó al centro, a la agencia de alquiler de coches. Decidí que no quería depender de taxis ni de buses. Necesitaba al menos un poco de libertad, controlar algo en mi vida. Además, la casa estaba en las afueras y saldría demasiado caro. En la oficina me atendió un chico joven, con tanto gel en el pelo que parecía rígido. Me miró de arriba abajo, fijándose en mi andar lento y mi aspecto apagado. —¿Necesita un coche, señor? —preguntó con dudas. —¿Está seguro de que puede conducir? —No estoy borracho ni drogado —contesté más seco de lo que quería. —Tengo licencia vigente. Solo quiero alquilar un coche por una semana. Encogió los hombros y empezó a rellenar los papeles. Elegí el modelo más barato, un sedán pequeño. No sabía cuánto lo necesitaría ni cuánto podría gastar. Iba restando mentalmente el alquiler de mi pensión. Al final, me entregó las llaves y señaló un auto plateado en el aparcamiento. —¿Quiere que le ayude con el equipaje? —preguntó mirando mi bolsa del hospital. —No, gracias —respondí, tragándome la humillación. Caminé hasta el coche despacio, cada paso recordándome la cirugía. Abrí la puerta, me acomodé con cuidado en el asiento y puse la bolsa a mi lado. Dentro del silencio fresco del aire acondicionado, respiré hondo por primera vez en el día. Mis manos temblaban. ¿Qué pasaba con Eugene? ¿Por qué no vino? ¿Le habría ocurrido algo grave? ¿Un accidente? ¿Problemas en el trabajo? A pesar del frío entre nosotros, no podía creer que simplemente me hubiera olvidado. Saqué el móvil una vez más y marqué su número. Un pitido, otro pitido, y luego la voz mecánica del contestador. Después marqué el número de su casa. Contestó Odelia. —Los Trenten están escuchando —dijo la grabación. Su voz sonó tan fría como siempre. —Odelia, soy Basil. No consigo localizar a Eugene. Se suponía que me recogiera hoy en el hospital. Un silencio. Un largo silencio incómodo. Eugene está en una reunión importante, respondió por fin. No puede coger el móvil. ¿Es algo urgente? Noté cómo la amargura me subía por dentro. ¿Una reunión importante? Más importante que ir a buscar a su padre después de su cirugía de corazón. Acabo de salir del hospital, dije. Eugene prometió venir a buscarme. Otro silencio. Se lo diré cuando regrese. ¿Has llamado ya a un taxi? No hubo ni una palabra de simpatía, ni una oferta de ayuda. Casi podía imaginarla mirando el reloj, calculando cuánto tiempo más iba a durar la conversación. Ya me apaño, contesté. Gracias por su interés. Colgué sin esperar respuesta. Puse el teléfono en el asiento del copiloto y agarré el volante con fuerza, conteniendo el impulso repentino de golpear algo. Mi cuñada sabía de mi alta, sabía que Eugene debía venir y aún así nadie apareció. Respiré hondo y giré la llave. El motor arrancó con un ronroneo suave. No había conducido en casi un año por el problema de visión, pero las manos no habían olvidado. Salí despacio del aparcamiento e hice entrada en el tráfico de la ciudad. En el trayecto intenté justificar a mi hijo. Quizá la reunión era realmente crucial. Quizá pensó llegar más tarde y se olvidó de avisarme. Quizá se le había descargado el móvil. Me agarré a esas excusas, aunque por dentro sabía lo absurdas que sonaban. El tráfico era denso y cada vez que frenaba a la fuerza notaba punzadas en el pecho. Al incorporarme a la autopista hacia New Albany empecé a sentir náuseas. Una sensación familiar, parecida a la que me daba cuando me pasaba en la cocina en días de mucho calor. Decidí parar. Al salir a la cuneta vi un letrero de Hamptons, una pequeña tienda de comestibles donde solía parar por productos frescos para mis experimentos culinarios. Siempre tenían especias excelentes e ingredientes raros que usaba en ocasiones especiales. Entré para beber agua, descansar y quizá comprar algo para la cena. La campanilla de la puerta tintineó al entrar. El olor a pan recién horneado, a especias y a café me envolvió como el abrazo de un viejo amigo. Tras el mostrador estaba Reed Hampton, el dueño,
al que conocíamos desde hacía más de 20 años. «Basil», exclamó, sonriendo. «No te veía desde hace rato». Ya empezábamos a preocuparnos. Su alegría genuina fue una bomba después de la frialdad de Odelia. «Hola, Reed», intenté sonreír. «He estado un poco fuera la última semana». Reed frunció el ceño, escrutándome. «No te ves bien, viejo». «¿Qué ha pasado?» No tenía pensado contarlo, pero las palabras salieron solas. «Infarto. Operación. Me dieron el alta hoy». Reed salió del mostrador y se me acercó con preocupación sincera. «Caray, Basil. ¿Y vas a conducir solo? ¿Dónde está tu hijo? ¿No se suponía que te recogería?» Me encogí de hombros, sin ganas de hablar de Eugene. «Tiene cosas que hacer. Me las apaño». Reed negó con la cabeza. «No digas tonterías. Siéntate aquí. Te hago un té y luego vemos qué hacemos». No tenía fuerzas para discutir. Me dejé llevar a una silla junto a la ventana y acepté con gratitud la taza de té que me trajo. «No deberías conducir así», dijo, sentándose frente a mí. «Podría cerrar la tienda ahora y llevarte o llamar a tu hijo». «No», negué. «No le llames. Voy a descansar un rato y volveré en coche. Está a 20 minutos». No estaba convencido, pero no insistió. Empezó a hablar de cosas corrientes, su hija entrando en la universidad de cocina, una nueva remesa de quesos franceses, un agricultor que empezaba a traer verduras orgánicas 2 veces por semana. Historias humildes, ordinarias, pero que me calmaron. En una mesa contigua estaba una pareja mayor, clientes habituales. Me reconocieron y saludaron. El hombre se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Qué alegría verte, jefe Trenten». Marge y yo aún recordamos aquella cena en el Silver Vine hace 5 años. Sonreí al recordar el menú especial que preparé para su 50º aniversario. «La comida crea recuerdos que duran, ¿eh?», asentí, reconfortado. Reed me miró con afecto. «Por eso siempre dije que eras especial. No solo hacías comida, creabas recuerdos». Sus palabras me tocaron. Me sentí valorado entre gente que apreciaba mi oficio, sin juzgar lo que no había llegado a ser. Terminé el té y me encontré mejor, la náusea había pasado y la energía volvía. Reed me ofreció preparar algo ligero para la cena: pan fresco, sopa en un tupper hecha por su mujer, fruta y yogur. Mientras empaquetaba, miré la tienda, un espacio pequeño hasta el techo con estanterías llenas de productos elegidos con cariño y conocimiento. Los olores, los colores, las texturas despertaban en mí ganas de cocinar, de crear. En otra vida quizá habría abierto algo así tras jubilarme. «Toma», me dijo, tendiéndome la bolsa. «Y no te cobro. Ni lo intentes. Piensa que es una mano de apoyo de un viejo amigo». Quise rehusar, pero vi en su mirada que era inútil. Le agradecí y prometí pasar la próxima semana. «Si necesitas algo, llámame», se despidió. «En serio, Basil. Nadie debería pasar por esto solo». Su preocupación me calentó. Salí de la tienda con fuerzas renovadas. Que Eugene no hubiera venido no significaba que estuviera solo. Tenía amigos, pocos, pero de verdad. El resto del camino fue más fácil. Conduje despacio, respetando semáforos y cedas, dejando pasar a los peatones. Los demás coches volaban. Todos con prisa. A mí me gustó la lentitud del regreso. Pensé en lo que me esperaba en casa. Quizá Eugene había pasado ya. Quizá me esperaba preocupado, sin saber dónde estaba. Esa idea me hizo acelerar pese al cansancio. Imaginé abrir la puerta y que mi hijo corriera hacia mí con explicaciones y disculpas. Que nos sentáramos en la cocina y habláramos de verdad. Que cenáramos algo de lo que Reed había preparado. Sabía que quizá era una fantasía, pero la esperanza es obstinada, brota incluso en la tierra más árida. Entré en la calle de siempre, casas ordenadas y jardines cuidados. Maple Street, mi hogar desde hacía 30 años. Sabía cada curva, cada bache, cada árbol. Aparqué frente al número 42, mi casa con la valla blanca y el parterre de rosas que plantó Eleonora 20 años atrás y que había seguido cuidando.
Había luces encendidas, alguien estaba en casa. Quizá Eugene había llegado. El corazón me dio un vuelco. Aparqué y, con cuidado por la costura del pecho, me bajé del coche con la bolsa de comida. Respiré profundo y me encaminé a la puerta. Ya en el porche noté que algo no encajaba. La aldaba de la puerta era distinta, nueva, brillante, la cerradura tenía otra forma. Un escalofrío me subió, pero lo aparté. Quizá Eugene había aprovechado para arreglarla mientras yo estaba en el hospital. Sacé mi llave y la intenté insertar. No entró. Volví a probar con más cuidado. La llave no encajaba en la cerradura de mi propia casa. Me quedé mirando el ojo de la cerradura sin creerlo. ¿Me habría equivocado de casa? No, las mismas rosas, el mismo buzón con el nombre Trenten ya desgastado, la misma grieta en el tercer escalón. Solo la cerradura era ajena. Volví a intentar, girando la llave en todas direcciones. Nada. Retrocedí, observando la fachada. Todo igual salvo el pomo nuevo. El pecho me dio un vuelco y noté un pinchazo en el costado. Tranquilo, me dije. Debe haber una explicación. Quizá la cerradura se rompió y Eugene la cambió. Quizá está dentro esperándome con la llave nueva. Llamé al timbre. Nada. Volví a pulsarlo, mantuve el dedo más tiempo. Silencio. Llamé con el puño, primero suave, luego con más fuerza. Eugene. Grité. ¿Estás en casa? Soy Basil. Desde dentro se oían ruidos, la tele, algún movimiento. Alguien estaba ciertamente en la casa. Golpeé de nuevo, con la preocupación creciendo. El movimiento de una cortina me llamó la atención. La cara de Odelia asomó por el cristal. Nos miramos y, en lugar de alivio, vi en su rostro una sorpresa desagradable, como si me hubiera topado con un vendedor molesto. Odelia, le saludé, agitando la mano. ¿Qué ocurre? No puedo abrir la puerta. Desapareció y, segundos después, oí pasos acercarse. Por fin, pensé. Pero la puerta no se abrió. La cortina de la pequeña ventana junto a la puerta se corrió y volvió a asomar el rostro de Odelia, pálido y con los labios apretados. «¡Lárgate!», gritó, y su voz, aunque amortiguada por el vidrio, sonó tensa. «No eres bienvenido aquí». Me sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría. «¿Qué quiere decir con eso?», balbuceé. «Esta es mi casa». «Odelia, ¿qué dices?». Traté de sonar firme. «Abre la puerta». «Vengo del hospital». «Lo sabemos», contestó ella. «Eugene está aquí. Ya no tienes derecho a esta casa. Vete o llamo a la policía». Me quedé plantado en el umbral, con la rabia y la impotencia mezcladas. ¿Qué demonios pasaba? Tras un minuto, la puerta se abrió solo hasta el seguro. A través de la rendija vi el rostro de mi hijo, afeitado, impecable, el pelo perfecto, pero sus ojos fríos, clavados en mí como si fuera un desconocido. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eugene con ese tono con el que despacha a clientes molestos. «¿Qué hago aquí?», repetí, incrédulo. «Vivo aquí. Esta es mi casa». «¿Qué ha pasado? ¿Por qué cambiaron la cerradura?», resopló, como si le hablase a un niño gruñón. «Firmaste un poder general en el hospital, ¿recuerdas? Y la escritura de donación. La casa es mía ahora». Me vino un vértigo. Poder general. Escritura de donación. Recordé los papeles que firmé sin leer, confiando en mi hijo. «Tú dijiste que eran documentos médicos», musité, con la voz temblando. «No los leí». Eugene apretó los labios. «Deberías haberlos leído. Transferiste todos tus poderes y vienes a mí. La casa es mía y he decidido que lo mejor para ti es vivir en una residencia. Con tu salud es lo más sensato». Sentí la sangre abandonar mi rostro. ¿Meterme en una residencia como si ya no valiera nada, después de todo lo que hice por él? No firmé ningún documento de donación, dije, apretando los dientes. «Me engañaste». Eugene se encogió de hombros con una indiferencia que dolía más que cualquier palabra. «Será difícil de probar. La documentación está en regla. La firma está notariada.
Estabas en pleno uso de tus facultades. Las palabras brotaron de mí, llenas de dolor y desconcierto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Los negocios son los negocios, contestó con frialdad. No es personal. Ya eres demasiado mayor para manejar una propiedad así. Odeya y yo necesitamos esta casa. El barrio se está revalorizando. Podemos venderla con beneficio. ¿Venderla? Repetí, sintiendo que la rabia me daba fuerzas. ¿Mi casa? Donde cada rincón guarda recuerdos de mi vida con Eleonora. Donde pensaba pasar lo que me queda de vida. No lo permitiré. Lucharé. Probaré que me has engañado con artimañas. Sonrió con suficiencia, como un abogado con 20 años de experiencia. Suerte, papá. Ese papá sonó a insulto, a burla de todo lo que la paternidad debería significar. ¿Dónde están mis cosas? Pregunté entonces, comprendiendo que discutir era inútil. Mis fotos, mis papeles, mi ropa. La mayoría ya la hemos tirado, respondió Odeya, apareciendo detrás de su marido. Pero hay algo en el garaje. Puedes venir mañana a recogerlo. Ahora es tarde. ¿Tirado? Mis fotos con Eleonora. Sus cartas. Mis libros de cocina llenos de notas. Mi colección de cuchillos. Todo lo que conformaba mi vida. No tenían derecho, dije, con la voz temblando, no de miedo ni de dolor, sino de rabia. Esas son mis cosas. Ahora esta es nuestra casa, y es nuestro derecho decidir qué se queda y qué se va, cortó Eugene. Lárgate antes de que llamemos de verdad a la policía. Empezó a cerrar, pero puse el pie para impedirlo. No puedes echarme así a la calle. Soy tu padre. Te crié, te di todo. Y te lo agradezco, replicó con una cortesía falsa. Pero ahora solo estás estropeándonos la vida. Contrólate, papá. Es solo negocio. ¿Negocio? Mi hijo había convertido a la familia en negocio. Nuestras vidas, nuestra historia, en una operación. Tu madre se revolvería en su tumba si viera en lo que te has convertido. Las palabras salieron antes de pensarlas. Durante un instante, el rostro de Eugene se crispó de ira, la primera emoción real en toda la conversación. No te atrevas a hablar de ella, Siso. ¿No la tuviste toda la vida a la sombra de tu gran carrera? ¿No la hiciste renunciar a sus propios sueños? Sus palabras fueron como un puñetazo. Eleonora nunca dijo nada así. Nunca se quejó. Era feliz. Yo lo sabía. Pero la semilla de la duda que mi hijo plantó empezó a germinar. No sabes nada de nuestro matrimonio, dije en voz baja. Ella era feliz. Solo no quería contrariarte, contraatacó. Siempre te protegió, incluso de la verdad. Ahora vete. No quiero seguir hablando. Empujó la puerta con fuerza y retiré el pie para no escalar más. La puerta se cerró de golpe. Sonó el clic del seguro y me quedé solo en el porche de la casa que ya no era mía. Permanecí inmóvil, sin poder comprender lo ocurrido. Mi hijo me había robado la casa, tirado mis pertenencias, borrado de un plumazo nuestra historia familiar mientras yo estaba en el hospital, con el pecho abierto, luchando por mi vida. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Esperó el momento adecuado o decidió sobre la marcha al ver la oportunidad? ¿Mi infarto fue solo una coincidencia afortunada para él? Bajé del porche despacio, cada peldaño me costaba, como si de golpe hubiera envejecido 10 años. Llegué al coche y me dejé caer en el asiento, respirando con dificultad. El dolor en el pecho había vuelto, más punzante. Y sabía que no era por la cirugía, era por la traición, que me rompía el corazón más que cualquier infarto. ¿A dónde voy ahora? ¿Qué hago? No tenía plan para algo así. Nadie se prepara para que tu propio hijo te deje en la calle tras una operación a corazón abierto. Me quedé sentado dentro del coche de alquiler frente a mi antigua casa, sintiéndome un fantasma mirando mi vida desde fuera. La silueta de Odeya cruzó una ventana, corrió las cortinas de golpe, como borrándome del paisaje. En otra, vi a Eugene con el teléfono en la oreja. Tal vez llamaba a la policía. Arranqué. Tenía que irme. ¿Pero a dónde? Un hotel, un motel,
cualquier sitio donde pasar la noche y pensar el siguiente paso. Salí del acceso, echando una última mirada a la casa que ya no me pertenecía. Las paredes blancas, las tejas negras, los rosales que había cuidado con tanto esmero. Ahora todo era de otros, parte de otra vida. Conduje unas manzanas en silencio, intentando recomponer mis pensamientos. El shock fue dando paso a una ira fría. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo engañarme así, aprovecharse de mi vulnerabilidad? Le di todo, amor, cuidados, educación. Y me pagó echándome como a un trasto. El dolor físico crecía con el emocional. Los puntos del pecho tiraban y cada respiración molestaba. Los médicos me advirtieron de evitar el estrés y acababa de sufrir uno de los golpes más duros de mi vida. Encendí el aire acondicionado, pero no ayudó. Sentía calor y frío a la vez, como si me fuera a dar fiebre. Pronto vi el letrero del Blue Mountain Motel, un 2 pisos con neón y el parking casi vacío. No era atractivo, pero no tenía elección. Aparqué junto a recepción y bajé con cuidado, apretándome el pecho como si así pudiera sujetar el corazón roto. No había nadie en el mostrador y toqué el timbre. Al minuto salió una mujer de mediana edad, rostro cansado y pelo teñido de rojo. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi palidez y mis movimientos cautelosos. «¿Qué desea?», preguntó, sin mucho entusiasmo. «Necesito una habitación», respondí. «Para unos días». «Pasaporte y tarjeta», extendió la mano. Saqué la tarjeta y el carné. Tomó los datos y los tecleó. «Tenemos una libre en el segundo piso, cama grande. $80 la noche más impuestos». Asentí. No iba a regatear. El precio ya no importaba. «¿Incluye desayuno?», pregunté por inercia. «Café y donuts en el lobby, de 7 a 9», dijo, devolviéndome la tarjeta, la identificación y una llave magnética. Habitación 206, escaleras al fondo. Salida antes de las 11. La di las gracias y me dirigí a las escaleras. Cada peldaño era una cima. Cuando llegué a la habitación, jadeaba y el dolor en el pecho era insoportable. La habitación era justo lo que imaginaba: impersonal, moqueta gastada, cama que crujía, tele vieja, aire acondicionado que zumbaba como si fuera a desarmarse. Pero era mi único techo y me sentí agradecido por eso. Me dejé caer en el borde de la cama, sin quitarme la chaqueta, y por fin acepté la magnitud de lo ocurrido. En un día había perdido mi casa, la mayoría de mis pertenencias y, lo peor, las últimas ilusiones sobre mi hijo. El hombre al que crié, al que di todo, era capaz de semejante traición. El dolor en el pecho se agudizó, acompañado de náuseas y mareo. Inspiré hondo para calmarme. En el hospital me dieron instrucciones claras: evitar estrés, tomar la medicación a su hora, pedir ayuda ante el primer síntoma. Pero ¿cómo evitar el estrés cuando tu vida se derrumba? Saqué la bolsa de medicación, encontré las pastillas y me las tomé con agua del grifo. Tenía sabor metálico, me dio igual. Volví a la cama y me tumbé sin desvestirme, solo me quité los zapatos. El techo tenía manchas amarillas de filtraciones. En una esquina colgaban telarañas. Todo gritaba temporalidad, de paso, lugares donde nadie se queda. Y ahí estaba yo, con 65 años, tras 40 de trabajo y una familia, acostado en un motel barato, expulsado por mi propio hijo. Encendí la tele solo por el ruido, por la ilusión de otra presencia. Un talk show en el que se reían de los problemas ajenos. No escuchaba, dejé que el sonido llenara el vacío. El dolor no cedía, al contrario, parecía extenderse de mi pecho a los hombros y el cuello. Respirar costaba cada vez más. Conocía los síntomas. Los médicos me habían explicado que vigilar. ¿Pero qué podía hacer? ¿Llamar a una ambulancia? ¿Volver al hospital del que acababa de salir? Me mareé y cerré los ojos para combatir la náusea. La habitación se mecía como la cubierta de un barco en tormenta. Noté el sudor frío en la frente, las manos temblorosas. «Ahora no», le supliqué al corazón. «No te rindas ahora. No después de todo. No se lo pongas tan fácil». Pensar en Eugene trajo otra oleada de ira y, con ella, de dolor. Intenté distraerme.
La cocina del restaurante, el pan recién hecho, la textura de una salsa perfecta, Eleonora, su sonrisa, cómo se reía de mis experimentos. Pero incluso esos recuerdos se envenenaban. Las fotos, las cartas, todo lo que me anclaba al pasado, tirado a la basura o encerrado en el garaje de una casa que ya no era mía. Tenía que hacer algo. Luchar, no rendirme. ¿Pero cómo? No tenía dinero para un buen abogado. No tenía fuerzas para una batalla larga. Y aunque las tuviera, ¿para qué? ¿Me devolvería a mi hijo? ¿Repararía a mi familia? No. Hay cosas que, cuando se rompen, no se reconstruyen. La confianza, el respeto, el amor. Se hacen añicos, y por mucho que intentes pegarlos, las cicatrices quedan. El dolor remitió un poco, la medicación empezaba a hacer efecto. Pude incorporarme y mirar alrededor con claridad. En la mesilla había una guía telefónica ajada y un menú de una pizzería. Detalles triviales contrastando con mi caos. Recordé la bolsa de comida que me dio Red. La comida siempre me reconfortó, incluso en lo peor. Me levanté con cuidado y saqué el recipiente de sopa. No había donde calentarla, pero fría sabía mejor que cualquier bandeja de hospital. Cada cucharada requería esfuerzo, no físico, sino emocional. Era como afirmar con cada sorbo, sigo aquí. Sigo vivo. Sigo luchando. No dejaré que mi hijo me destruya. ¿Pero cómo luchar? Eugene tenía razón, no tenía medios ni conocimientos para enfrentarle en un juzgado. Él era abogado especializado en justo estos casos. Conocía todos los resquicios, todos los trucos. Yo era solo un anciano con el corazón roto, literalmente y en sentido figurado. Al terminar de comer me sentí algo mejor físicamente, pero el dolor del alma seguía. Me tumbé otra vez, me tapé hasta la barbilla aunque hacía calor. Sentía frío por dentro, como si todo el calor de la vida me hubiera abandonado de golpe. La tele murmuraba, ahora eran noticias de desastres, política, deporte. El mundo seguía girando mientras mi universo se había derrumbado. Era extraño constatarlo. Para todos los demás, era un día normal. Cerré los ojos, buscando un olvido temporal. Vinieron recuerdos. Eugene de niño, sus primeros pasos, su emoción cuando llevaba a casa postres sobrantes del restaurante, luego su adolescencia, el muro que crecía entre nosotros, el hielo que se hizo más grueso con los años. ¿Fui un mal padre? ¿Me gané esta traición por años de descuido, de anteponer la carrera a la familia? No, me dije con firmeza. Nadie merece esto. Pude cometer errores, no ser perfecto, pero amé a mi hijo. Hice todo lo que pude para que tuviera una buena vida. Si para el yo era solo un activo que usar y desechar, no era culpa mía. El dolor volvió, palpitante, como si un segundo corazón latiera junto al mío. Me incorporé, jadeando. Tomé otra pastilla, bebí agua. Miré el teléfono, dudando si llamar a una ambulancia. ¿Y qué les diría? ¿Que mi hijo me robó la casa y me partió el corazón? Me tumbé de nuevo y traté de respirar lento, como me enseñaron, inhalar, sostener, exhalar, inhalar, sostener, exhalar. Poco a poco el dolor cedió. O quizá me acostumbré a él, se volvió ruido de fondo. El agotamiento, físico y emocional, me venció y caí en un sueño intranquilo. Soñé con la casa, pero vacía, resonante, con pasos que se perdían en el suelo desnudo. Iba de habitación en habitación buscando algo o a alguien y solo encontraba vacío. Entonces la casa empezó a desmoronarse, caían paredes y techo y yo corría buscando una salida, pero todas daban a ninguna parte. Desperté gritando, sin aire. La habitación estaba inundada por la luz pálida de la mañana filtrándose por las cortinas finas. La tele seguía encendida con un programa matinal de presentadores ridículamente animados. Tardé en recordar dónde estaba y cómo había llegado. La realidad entró como una ola helada. Estaba en un motel. Mi hijo me había robado la casa. Lo perdí todo en un día. El dolor era sordo, constante pero soportable. Me incorporé despacio, evaluando mi estado. Mareo leve, la náusea se había ido. Podía respirar, podía moverme. Estaba vivo. Y mientras estuviera vivo, lucharía.
No sabía cómo ni por dónde empezar, pero no dejaría que Eugene me destruyera. Sobreviví a la cirugía. Sobreviviré a esta traición. Me levanté, corrí la cortina y miré afuera. La mañana estaba clara y soleada, cielo sin nubes. Al mundo no le importaban mis problemas. Seguía, ofreciendo un día nuevo, posibilidades nuevas. Bien, pensé, mirando el sol. Si el mundo me ofrece un día más, lo tomaré. Y ya veremos quién sale más fuerte, mi hijo con todos sus trucos legales o el viejo cocinero con el corazón roto, pero que no se rinde. Pasé 3 días en el motel, casi sin salir. El dolor físico de la cirugía quedó en segundo plano frente a la agonía mental de la traición. Me quedé en la cama cambiando canales sin pensar, respondiendo con monosílabos a las llamadas de la enfermera que controlaba mi evolución. No pude decirle en voz alta, mi hijo me robó la casa. Al cuarto día comprendí que no podía seguir así. El dinero se derretía, motel, comida, medicinas. Mi tarjeta aún funcionaba y la pensión entraba, pero apenas alcanzaba. Y no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que Eugene pusiera también la mano ahí. Tenía que actuar. Lo primero fue llamar a Reed, el de la tienda, el único que mostró preocupación real. Llegó ese mismo día con comida casera y las medicinas que olvidé comprar. Sentado en el borde de la cama, escuchó toda la historia sin interrumpir, negando con la cabeza de vez en cuando. «¿Qué vas a hacer?», preguntó al terminar. «No lo sé», admití. «Necesito un abogado, pero los buenos son caros. Y Eugene es abogado de propiedades. Conoce todos los recovecos». Reed pensó un momento, tamborileando con los dedos en la rodilla. «Tengo una idea», dijo al fin. «No sobre un abogado, sino sobre dónde vivir. No puedes quedarte aquí, es caro y no es lugar para recuperarte». Me contó que tenía un pequeño apartamento encima de la tienda que solía alquilar, vacío desde hacía 6 meses. «No es un palacio», añadió, «un dormitorio, sala y cocina. Pero es limpio, cálido y, lo más importante, está junto a la tienda. Puedo echarte un ojo». «No puedo aceptar tanta ayuda», negué. «Ya has hecho más que nadie». «¿Quién habló de caridad?». Sonrió. «Te propongo un trato. Te mudas al apartamento y, a cambio, me asesoras en el menú del café que quiero abrir en la tienda. Un par de horas a la semana. Trato justo». Lo miré, incrédulo. ¿Quedaba gente así, que ofrece ayuda en forma de intercambio para no herir el orgullo ajeno? ¿De verdad? Completamente. Yo sé de productos, no de cocina. Y tú eres un chef con estrella Michelin. Me sale baratísimo. Así me mudé al apartamento sobre Hamptons. Reed me ayudó a sacar mis pocas cosas del motel. El piso era mejor de lo que esperaba. Luminoso, techos altos, muebles viejos pero buenos y, lo mejor, una cocina de verdad, pequeña pero real. Al verla sentí un clic dentro, como un interruptor que me devolvía a la vida. ¿Tienes especias básicas y aceite de oliva?, pregunté. «Abajo hay una tienda entera», rió. «Coge lo que necesites, me lo apuntas. Pero no te pases, sigues recuperándote». Aquella noche me planté ante los fogones por primera vez en mucho tiempo. Preparé una pasta sencilla con salsa de tomate. Nada complicado, pero el proceso, los movimientos conocidos, los olores, me devolvieron al mundo. Cada corte de cuchillo, cada vuelta a la salsa era un pequeño acto de resistencia. Yo seguía siendo el chef Basil Trenten. Mi esencia no había desaparecido con la casa. Cuando Reed subió a ver cómo me acomodaba, le propuse cenar. Nos sentamos junto a la ventana con la pasta y un tinto sencillo que trajo de la tienda. «Esto está delicioso», dijo, probando la salsa. «En serio, la mejor pasta que he comido. ¿A esto le llamas nada especial?». Me encogí de hombros, pero por dentro me calentó el elogio. La cocina siempre fue mi lengua, la forma de decir lo que no podía poner en palabras. «¿Y el corazón?», preguntó llenando las copas. «¿Te duele?». «Físicamente, mejor», respondí. «Mentalmente, no sé si curará. Sabes», dejó la copa, «mi mujer dice que el tiempo no cura todas las heridas. Algunas se quedan,
pero aprendemos a vivir con ellas y pasan a ser parte de nosotros, de nuestra historia. Una mujer sabia, pensé. Charlamos un poco más y Reed se marchó, dejándome a solas con mis pensamientos. Esa noche no dormí. Miré el techo, pensando en Eugene, en la casa, en el pasado. Por primera vez desde mi destierro, sentí no solo dolor, sino ira. Una ira fría, calculada, nada que ver con el estallido del porche. Esta ira era más honda. Tenía que ver con la conciencia de la injusticia, con la certeza de que no merecía ser tratado así. Eugene no debía salir impune tan fácilmente. Tenía que sentir lo que era ver tu vida arruinada, ver cómo todo lo que construiste desaparece de la noche a la mañana. Desperté a la mañana siguiente con la mente despejada y un plan. No un plan minucioso, sino una dirección clara. Iba a luchar, pero no en los tribunales. Eugene tenía razón, no tenía dinero ni conocimientos para una batalla legal. Lucharía a mi manera, con lo que mejor conozco. A las personas, sus debilidades, sus deseos, y a la comida, ese lenguaje universal que abre cualquier puerta. Lo primero era reunir información, el negocio de Eugene, su vida, sus puntos débiles. Sabía que tenía un pequeño bufete especializado en derecho inmobiliario, pero los detalles se me escapaban. En nuestras escasas reuniones no hablábamos de su trabajo. Él pensaba que no entendería los entresijos legales y yo no quería fingir interés. Después del desayuno bajé a la tienda. Reed estaba tras el mostrador acomodando fruta fresca. Al verme, sonrió. «¿Qué tal dormiste en tu nuevo sitio?» «Mejor que en el motel», dije. «Reed, necesito tu ayuda. ¿Conoces a alguien que haya trabajado o trabaje con el bufete de Eugene?» Reed se quedó pensando. «Mi esposa, Doris, lleva la contabilidad de varios negocios del pueblo. Puede que haya oído algo. ¿Qué te interesa exactamente?» «Todo», respondí con honestidad. «Sus clientes, su reputación, sus vulnerabilidades». Reed me miró con atención. «¿Estás planeando una guerra?» No lo negué. Me robó la casa y tiró mis recuerdos como basura. Quiero que entienda lo que es perderlo todo. En sus ojos vi comprensión, no juicio. Asintió. «Hablaré con Doris. Mientras, quizá deberías llamar a algunos de tus viejos colegas del gremio. New Albany es pequeño. Todos están conectados. Seguro que alguien se cruzó con tu hijo o con su esposa. Era una buena idea». Pese a los años de retiro, aún tenía conexiones en el mundo culinario de la ciudad, antiguos ayudantes que ahora llevaban sus restaurantes, sumilleres, camareros, proveedores, una red invisible de gente que me conocía y respetaba. Empecé a llamar con cautela, sin revelar mis intenciones de entrada. «¿Cómo vas?» «Estoy pensando en volver a asesorías. Oí que renovasteis carta». Y entre frase y frase, «Por cierto, mi hijo, Eugene Trenten, es abogado. ¿Lo conoces?» La mayoría no sabía nada, pero algunas reacciones fueron interesantes. Marta, dueña de la Vender Bestro, donde una vez ayudé a diseñar la carta de entrantes, guardó silencio unos segundos al oír el nombre de Eugene. «¿Es tu hijo?» Se sorprendió. «Dios, Basil, no lo sabía. ¿Pasa algo?» No, respondió rápido. «Es solo que representó a mi exmarido en el divorcio. Fue bastante despiadado. No me extrañó. Eugene siempre fue ambicioso, arrollador, pero oír a otros describirlo como despiadado se me hacía extraño, como si hablaran de otro, no del niño al que enseñé a atarse los cordones. Lo siento, Marta. ¿Acabó muy mal?» «Sobreviví», dijo con amargura, «pero perdí más de lo que debía. Tu hijo es muy bueno encontrando resquicios en los contratos». Seguimos hablando y entendí que Marta podía ser una fuente útil. Aceptó verme al día siguiente en su Bestro. Por la tarde, Reed volvió con noticias de su esposa. Doris sí sabía del bufete de Eugene, pequeño pero boyante, con fama de duro y eficaz. Especializado en disputas inmobiliarias, sobre todo en divorcios y herencias. Doris dice que en el pueblo lo llaman el chacal del ladrillo, contó Reed. Huele las propiedades valiosas y encuentra cómo acercarlas a sus clientes o a sí mismo. Hay rumores de que a veces actúa también como inversor,
Compra activos en apuros a bajo precio y los revende con beneficio. Nada ilegal, pero éticamente discutible. Me quedé rumiando esas palabras toda la noche. Eugene había convertido su talento para encontrar grietas legales en un modelo de negocio, usar su conocimiento para quedarse con lo ajeno. Y ahora lo había hecho conmigo, su propio padre. Por la mañana me reuní con Marta en su vestro, un lugar acogedor con toques de lavanda y olor a bollería recién hecha. Me abrazó con alegría sincera y me llevó a una mesa al fondo, donde nadie pudiera oír. «Te veo demacrado, Basil», me examinó. «¿Te pasa algo?» No pensaba contarle todo, pero las palabras salieron solas. Marta escuchó sin interrumpir, negando con la cabeza de vez en cuando. Al terminar, me tomó la mano. Siempre supe que en los negocios era implacable, pero hacerle eso a su propio padre. Calló un instante y añadió, más suave. «Sabes, después de que representara a mi ex, contraté a un investigador privado. Buscaba alguna mugre que me ayudara en la apelación. No encontró nada ilegal, pero sí algo interesante de su vida personal». Marta reveló que el matrimonio de Eugene y Odelia no era tan sereno como aparentaban. Ella, de familia acomodada, siempre había esperado un nivel de vida determinado. Eugene, pese a su éxito, no siempre podía sostenerlo. Tensión constante, discusiones y, según rumores, incluso habladurías de divorcio. Pero lo más interesante. Marta se inclinó y bajó la voz. «El detective vio que tu hijo se veía con una joven con regularidad. No en plan romántico, parecía más de negocios, pero siempre fuera de horario y de manera informal. Pensó que sería una clienta, pero averiguó que trabajaba en una gran aseguradora llamada Meridian, la misma que asegura a medio New Albany. La escuché sin entender aún cómo podía ayudarme eso». Marta no había terminado. «He oído que Meridian busca nuevo bufete para representarlos en el estado. Es un contrato enorme, Basil, y tu hijo es uno de los candidatos. Eso sí era interesante. Si Eugene competía por un contrato grande, tenía una vulnerabilidad, el miedo a no conseguirlo. Y el miedo vuelve descuidados a los hombres. ¿Sabes algo más? ¿Cuándo deciden?» «No estoy segura», dijo, «pero escuché que los representantes de Meridian vendrán la semana que viene, probablemente a las negociaciones finales con los candidatos». Hablamos algo más y Marta prometió averiguar detalles. Antes de irse me abrazó fuerte. «Ten cuidado, Basil. Tu hijo no es alguien con quien jugar. Puede ser peligroso». Sonreí, por primera vez en mucho tiempo con determinación. Y yo no soy un padre al que valiera la pena traicionar. De vuelta al apartamento, empecé a ordenar la información. Eugene y su bufete pujaban por un gran contrato con una aseguradora. Estatus y dinero al alza. Perderlo, un golpe serio. Recordé cuánto cuidaba su imagen. Trajes impecables, modales perfectos en público, la membresía en el club de campo que apenas podía permitirse. Para él, la imagen lo era todo. ¿Y si esa imagen se resquebrajaba? ¿Si el abogado respetable resultaba ser el hombre que echó a la calle a su padre enfermo? Un plan comenzó a tomar forma. Necesitaba más datos. Fecha exacta de la reunión, lugar, nombres de los representantes de Meridian. Y necesitaba acceso, estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Al día siguiente me llamó Marta. «He averiguado algo», dijo sin preámbulos. La reunión es el martes a las 6:30 en el restaurante Acerite, en un privado, para una delegación de 3, 2 de la central en Chicago y el director de la sucursal local. Acerite era de lo más exclusivo de la ciudad. Caro, sofisticado, servicio impecable, comida excelente. Conocía al chef, Thomas Gray. Había trabajado conmigo de joven antes de abrir su propio sitio. Talentoso pero algo inseguro, siempre buscando aprobación. «Gracias, Marta». Sentí el corazón acelerarse, era justo lo que necesitaba. «¿Qué vas a hacer?» Noté preocupación en su voz. «No lo sé aún», mentí. En realidad, el plan casi estaba listo, pero aún debía atarlo. Colgué y llamé enseguida a Thomas. Se sorprendió y se alegró de oírme. No hablábamos hacía casi 2 años, desde mi retiro definitivo. «Chef Trenten, qué sorpresa. ¿Cómo está de salud?» «He estado mejor», respondí con honestidad. «Mira,
Tomás, necesito tu ayuda. Es algo personal y no puedo darte todos los detalles ahora. Pero es importante. Lo que sea, chef, dijo sin dudar. Me ha dado mucho, le estaré en deuda siempre. Le conté lo de la cena del martes sin mencionar que Eugene era mi hijo. Solo dije que era un hombre que me había hecho mucho daño y quería justicia. Necesito estar allí, Tomás, en sala o en cocina. Donde sea, pero poder influir en el curso de la reunión. Tomás guardó silencio, sopesándolo. Sabe que esto no es precisamente ético. Lo sé, asentí. Y no insistiré. Pero ese hombre me ha quitado todo, Tomás. Todo lo que levanté en mi vida. Otra pausa. Entonces venga por la entrada de servicio el martes a las 4. Diga que es consultor de menú. Justo vamos a actualizar los especiales de temporada, así que ni siquiera será mentira. Le di las gracias, aliviado y cada vez más excitado. El plan tomaba forma. El domingo, Marta llamó con más información. La mujer de Meridian con la que Eugene se veía de manera informal era Savannah Pierce, subdirectora jurídica, y también estaría en la reunión. No sé cuán cercanos son, dijo Marta, si me entiende, pero está claro que ella está de su lado en lo del contrato. Detalle importante. Eugene tenía una aliada dentro, capaz de inclinar la balanza, pero a la vez una vulnerabilidad más. Si su relación iba más allá de lo profesional y se enteraba la dirección, podrían perjudicarse los dos. La última pieza encajó el lunes, cuando Reed volvió con noticias de Doris. Ha oído de clientes que Eugene y Odeya están al borde del divorcio. Mantienen la fachada, pero ya consultaron abogados. Y parece que Odeya no sabe nada de las reuniones de Eugene con esa Savannah. Asentí, dándole vueltas. Un matrimonio al borde de romperse, encuentros secretos, un contrato que podría cambiarle la situación financiera y una esposa ignorante del posible affair. Mi plan estaba casi completo. Faltaban detalles, pero la base era clara. Usaría la cena en Acerite como escenario para mostrar a los decisores la verdadera naturaleza de Eugene. Enseñarles quién era en realidad, un hombre capaz de engañar y echar a su padre a la calle por dinero. El martes por la mañana me levanté con la certeza de lo que debía hacer. Por primera vez desde que me expulsaron de mi casa, sentí que retomaba el control. Eugene tenía poder, dinero y leyes. Yo tenía algo más importante, la verdad y la determinación de hacer justicia. Sabía que mi plan podía parecer mezquino, incluso cruel. ¿Pero no lo fue también su acto? No solo me quitó la casa, me arrebató la dignidad, la seguridad, los recuerdos. Traicionó lo que debería ser el vínculo entre un padre y un hijo. Por eso pagaría. El martes, a las 4, estaba en la entrada de servicio del Acerite. Los años de retiro y la operación reciente se notaban, las piernas me zumbaban de cansancio, el pecho molestaba, pero la determinación me sostenía. Estaba listo. Tomás me recibió en persona, alto, delgado, con canas tempranas en las sienes. Me abrazó como a un viejo amigo, no como a un exmente. Chef Trenten, qué gusto verlo. En sus ojos había respeto genuino mezclado con un matiz de preocupación. Sabía que se estaba arriesgando al dejarme entrar en cocina en una noche tan importante. Gracias por aceptar ayudarme, Tomás, le dije, estrechándole la mano. Te juro que no causaré problemas a tu restaurante. Me condujo por la cocina atareada, jóvenes cocineros alrededor de los fuegos, picando, emulsionando, friendo. La atmósfera familiar de creatividad intensa me envolvió como un viejo suéter acogedor. Los olores, los sonidos, los movimientos habían sido parte de mi vida durante 4 décadas. Sentí los hombros enderezarse y las arrugas de la frente suavizarse. Allí, en la cocina, estaba en mi elemento. El equipo cree que vienes a asesorarnos con el menú de temporada, me explicó Tomás en voz baja. No entré en detalles. La sala privada está reservada a nombre de Trenten a las 6:30. 4 personas. Así que Eugene planeaba una cena de negocio seria. Asentí, repasando mentalmente mi plan. Te preparé una chaqueta blanca de chef, añadió Tomás. Puedes cambiarte en mi despacho. Y, Basil, bajó la voz. No sé qué te hizo ese hombre, pero ten cuidado.
Nunca te vi tan decidido. Le sonreí para tranquilizarlo. No te preocupes. Solo voy a restablecer la justicia. En el despacho me puse la chaqueta, perfectamente planchada y almidonada, con el logo del restaurante bordado. Me quedaba un poco grande. Había adelgazado en los últimos meses, pero eso daba igual. Importaba sentirme chef otra vez, alguien cuyo arte se respeta y se valora. Volví a cocina y me puse a trabajar de inmediato. Un consejo aquí, un ajuste de especias allá. Los jóvenes me miraban con curiosidad y respeto. Algunos sabían quién era, otros solo veían a un chef veterano cuya opinión su jefe apreciaba. Era una buena sensación, volver a ser necesario, importar. A las 5:45, cuando la mise en place iba a toda máquina, llamaron a la puerta de servicio. Sabía quién era. Marta había traído a la invitada especial, como prometió. Salí al patio, donde Marta esperaba con una mujer alta y esbelta, treintañera, pelo rubio corto y cansancio en la mirada. Basil, ella es Savannah Pierce, presentó Marta. Savannah, él es Basil Trenten. Los ojos de la mujer se abrieron de sorpresa. ¿Trenten, el padre de Eugene? El mismo, completé. Gracias por venir. Sé que es una petición extraña. Savannah estaba desconcertada. Marta la había contactado esa mañana. Información importante sobre Eugene Trenten, mejor en persona. La curiosidad venció a la cautela. Señor Trenten, no lo entiendo, dijo, jugueteando nerviosa con la correa de su bolso caro. ¿Por qué quería verme? Porque mi hijo está engañándote a ti y también a su esposa, solté sin rodeos. Y creo que deberías conocer la verdad antes de vernos esta noche. Le conté todo, el hospital, los papeles que firmé, cómo Eugene me echó de mi propia casa. Savannah escuchó, su rostro pasó de la incredulidad al shock y luego a la ira. No lo sabía, dijo al fin. Eugene me dijo que su padre se había ido al extranjero a tratarse del corazón, que le había confiado la gestión de su patrimonio mientras estaba fuera. Me sorprendí. No solo me había mentido a mí, se había fabricado una historia completa para explicar mi ausencia. Es mentira, dije. Como muchas otras cosas que te habrá contado. Empezando por su matrimonio con Odelia. Savannah se sobresaltó. ¿Qué quiere decir? Que no se están divorciando, como te dijo. Al menos Odelia no lo cree. Fue un disparo a ciegas apoyado en lo que me contó Reed, pero la reacción de Savannah confirmó mi corazonada. Dijo que estaban separados, que todo estaba resuelto, que solo era una formalidad, susurró. Que esperaba a que Meridian firmara el contrato para finalizar el divorcio. Todo mentira, repetí. Los vi juntos en su casa hace menos de 2 semanas. Separación, ninguna. Savannah se dejó caer contra una caja junto al muro, como si las piernas no la sostuvieran. «¡Qué estúpida!», murmuró. Sentí una punzada de pena. También era víctima, quizá no como yo, pero Eugene la usaba. «No eres estúpida», le dije suave. «Es persuasivo. Créeme, lo sé mejor que nadie». Savannah me miró con los ojos enrojecidos. «¿Qué quiere de mí?» «La verdad», respondí. «Esta noche estaré en la cocina. Ya sabes lo que hizo Eugene. Tú decides si merece un contrato con tu empresa». Guardó silencio, luchando consigo. Al fin asintió. «Estaré allí». Cuando se fue, Marta me miró. «Es cruel, Basil». «Lo sé», respondí. Pero no me dejó otra opción. Marta se marchó y regresé a cocina. El siguiente paso era forzar un encuentro casual entre Odelia y Savannah. Encargué esa parte a Reed. Llamaría a casa de Eugene haciéndose pasar por recepcionista del restaurante y diría que el señor Trenten pedía a su esposa que se uniera en Acerite a las 10 de la noche para celebrar el éxito del acuerdo. A las 6:25, Thomas avisó que empezaban a llegar. El señor Trenten y un hombre y una mujer de mediana edad, muy elegantes. «Huelen a clientes importantes». Asentí. Ejecutivos de Meridian. Savannah aún no estaba. Quizá prefería llegar aparte para no levantar sospechas. «Bien», dije. «Cocinaré para ellos personalmente». Thomas alzó una ceja. «¿Seguro? Después de la operación».
Estoy bien, lo tranquilicé. Es importante para mí. No discutió, me asignó una partida y un asistente. Empecé a cocinar y volvió el ritmo conocido. Las manos se movían solas, afinadas por décadas. Cortar, saltear, montar la salsa, una danza que sabía de memoria. A las 6:40 llegó Savannah. La vi por la ventana de pase unirse al grupo en el privado. Eugene la recibió con una sonrisa profesional. Ni rastro de cercanía personal. Listo como siempre. Comenzó la cena. Puse el máximo cuidado en cada plato. Era mi idioma, y esa noche quería decir algo especial. Con los entrantes envié a Savannah una nota camuflada en la tarjeta del plato. Pregúntale por su padre ahora mismo. La vi leerla, alzar la vista y cruzar mi mirada. Inclinó apenas la cabeza. Entendió. Un minuto después, mientras saboreaban el tártar de atún con aguacate, le dijo algo a Eugene mirándolo fijo. Su gesto se tensó, la sonrisa se le volvió rígida. Contestó algo breve, claramente queriendo cambiar de tema. Savannah no aflojó. Para cuando salió el principal, filet mignon con salsa de trufa y verduras de temporada, el ambiente había cambiado notablemente. Eugene tenso, Savannah resuelta, los ejecutivos de Meridian confusos. Decidí salir a escena. Tomé una bandeja de postres, profiteroles de chocolate con crema de vainilla, mi receta insignia, y entré en la sala. Al abrir la puerta, Eugene gesticulaba. Les aseguro que mi padre está perfectamente y apoya mis decisiones. Es solo un malentendido. Ah, ¿sí? Dije, entrando con la bandeja. Interesante interpretación. Eugene se quedó con la boca abierta. Palideció. Los ojos desorbitados. Papá, ¿qué haces aquí? Sonreí, colocando los postres frente a los invitados. Trabajar, hijo. Que me quitaras la casa no significa que dejara de ser chef. Un silencio pesado cayó. Los invitados iban de mí a Eugene y de Eugene a mí. Disculpe, intervino el hombre canoso de ojos agudos. ¿Dijo que su hijo le quitó la casa? Así es, señor, vacilé. Harrison. Richard Harrison, CEO de Meridian Insurance. Encantado. Soy Basil Trenten, padre de Eugene. Hace 2 semanas me operaron del corazón. Mientras estaba en el hospital, mi hijo me engañó para firmar la cesión de mi casa. Al volver, me echó a la calle. Eugene se levantó de un salto. No es cierto. Papá está enfermo. Tiene problemas de memoria. Firmó en pleno uso de sus facultades. Me dijiste que eran documentos médicos. Lo interrumpí, sereno. Te aprovechaste de mi debilidad y de mi confianza. Y ahora lo niegas ante tus potenciales clientes. ¡Qué previsible! La mujer junto a Harrison, una elegante morena, miró a Savannah. ¿Lo sabía, señorita Pierce? Savannah asintió sin mirar a Eugene. Lo supe hoy y verifiqué datos. Es cierto. El señor Trenten padre estuvo ingresado del 5 al 11 de abril. La escritura de traspaso es del día 10. Eugene se puso lívido. Esto es difamación. Voy a demandar a su propio padre? Harrison no disimuló el asco. Después de quitarle la casa. No son los valores que buscamos en un socio, señor Trenten. Richard, Eugene cambió el tono a conciliador. Es un asunto familiar. No debería influir en la evaluación del negocio. ¿Asunto familiar? Negué con la cabeza. ¿Así llamas a desalojar a tu padre tras una cirugía? Harrison se puso en pie, abrochándose la chaqueta. Creo que nos vamos. ¿Señorita Pierce? Savannah también se levantó. Un momento, Eugene le sujetó la mano. Savannah, ¿podemos hablar en privado? Ella retiró la mano. No hay nada más que hablar, Eugene. Ni en lo personal ni en lo profesional. Eugene los vio salir y luego se volvió hacia mí, la cara deformada por la furia. Tú, escupió. Lo planeaste. Arruinaste un acuerdo de meses. Y tú arruinaste mi vida, contesté tranquilo. ¿Pensabas irte de rositas? Eugene dio un paso, imponiéndose. Te vas a arrepentir, viejo. Lo juro. ¿Me estás amenazando?
Lo miré fijo. Aquí, delante de testigos, señalé a los camareros pegados a la pared. Poco prudente para un abogado. Vaciló, miró alrededor, exhaló e intentó recomponerse. Esto no ha terminado. Lo sé, sonreí. Acaba de empezar. Se marchó dando un portazo tan fuerte que tintinearon las copas. Me dejé caer en una silla, de golpe exhausto. Había valido la pena. La cara de Eugene al perder Meridian fue la primera satisfacción real desde que salí del hospital. Thomas entró un minuto después, preocupado. Basil, ¿qué pasó? Los clientes se fueron sin postre y tú, invitado, salió corriendo. Un asunto familiar, usé con ironía las palabras de Eugene. Perdón por el espectáculo. Thomas negó. No pidas perdón. Pase lo que pase, estoy de tu lado. ¿Quieres descansar en mi despacho? Asentí. En el despacho bebí agua, tomé la medicación y miré el móvil. Mensaje de Red. Odelia confirma que vendrá a las 10. Dice que está sorprendida y contenta por la invitación. Sonreí. La segunda parte del plan seguía en marcha. A las 9:30 me sentía mejor y volví a cocina, ayudando con algunos tickets. A las 9:55, Thomas asomó. Llegó una dama elegante preguntando por el señor Trenten. Acompáñala al mismo privado, pedí. Dile que su marido se unirá enseguida. Mentira, claro. Eugene no pensaba volver, pero sabía quién sí aparecería. A las 10:05, Thomas volvió, sorprendido. Basil, la mujer que estaba con tus invitados, regresó y pide usar el baño de señoras. Savannah cumplía su palabra. Claro, déjala pasar. Y, Thomas, haz que pase frente a la sala privada. Entendió sin más. Por la ventana vi a Savannah caminar siguiendo a Thomas y detenerse ante la puerta abierta donde estaba sentada Odelia. Cruzaron miradas y Savannah se quedó inmóvil. Lo siguiente superó mis expectativas. En lugar de seguir, entró decidida y se sentó frente a ella. ¿Señora Trenten? Soy Savannah Pierce, de Meridian. Su marido y yo somos colegas. Hola, Odelia frunció el ceño. Eugene me citó a las 10. ¿A ti también? Savannah sonrió con amargura. No lo creo. De hecho, dudo que Eugene sepa que estás aquí. No pude oírlo todo, pero vi cómo la expresión de Odelia pasaba de la confusión a la incredulidad y de ahí a la rabia. Savannah habló largo rato, mostrando de vez en cuando algo en el móvil, tal vez mensajes de Eugene. Odelia se puso rígida, apretando la servilleta hasta blanquear los nudillos. Tras 20 minutos, Savannah se marchó y Odelia quedó mirando al vacío. Luego sacó el teléfono, marcó y dijo algo breve, demasiado bajo para oírlo, pero su cara dejaba claro que no era una charla cordial. El plan funcionaba incluso mejor de lo esperado. Savannah no solo informó a Odelia del asunto, sino que al parecer le mostró pruebas. Mi hijo tenía problemas en los negocios y, ahora, en casa. Thomas volvió con novedades. La señora del privado pagó y se fue. Se la veía alterada. Basil, ¿qué está pasando? Justicia, Thomas, respondí. Solo justicia. A las 11:30, cuando el restaurante se vació, me quité la chaqueta. Thomas insistió en llamarme un taxi. Estás agotado, dijo. Te acompaño hasta el coche. De camino al apartamento, repasé la noche. Eugene había perdido el contrato. Con Savannah, asunto terminado, y por la reacción de Odelia, su matrimonio tambaleaba. Todo lo que había construido, reputación, contactos, fachada, se desmoronaba. Debería sentirme satisfecho. Era lo que quería, ¿no? Que probara lo que es perderlo todo. Pero, en lugar de triunfo, sentí un vacío extraño. Quizá porque sabía que no había acabado. Eugene no se rinde fácil. Buscaría revancha, y aún tenía mi casa, mis cosas, mi vida. Reed me esperaba, a pesar de la hora, con una taza de té. Por fin, exclamó. Empezaba a preocuparme. Me dejé caer en la silla, el cansancio pesándome en los hombros. Todo había ido según el plan, mejor incluso.
Le conté la escena en el restaurante, la reacción de Meridian, el encuentro Savannah-Odeya. Reed escuchó en silencio, negando con la cabeza. «Das miedo, Basil», dijo al fin, más respetuoso que crítico. «Recuérdame no enfadarte nunca». Sonreí débil. No me enorgullece, pero no me dejó elección. ¿Y ahora qué? Esperar. O se rompe o busca venganza. Estoy listo para ambas. Reed calló y preguntó con cautela. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Arruinarle la vida. La pregunta me desarmó. ¿Qué quería? ¿Recuperar la casa? Sí. ¿Justicia? Por supuesto. ¿Destruir por completo la vida de mi hijo? A pesar de la traición y del dolor, seguía siendo mi hijo. No lo sé, admití. Pero sí sé que no puedo rendirme y dejar que me destruya. Reed asintió, me sirvió té con miel, como me gusta. Descansa. Mañana puede ser duro. Tenía razón. Me dolía el cuerpo entero. Agradecí su apoyo y me fui a la cama. Habían pasado 6 meses desde la noche en Acerite. Mucho había cambiado. Me miré en el brillo de la cafetera nueva. Un hombre canoso, arrugas junto a los ojos, pero la espalda recta y la mirada clara. Ya no era el viejo roto del motel barato, sino el dueño del pequeño pero exitoso Basil's Café. La idea del café surgió de golpe. Tras hablar con Odeya aquella noche, todo se movió rápido. No me llamó por compasión sino por cálculo. Al enterarse de la infidelidad y de cómo me trató, decidió actuar. «Voy a pedir el divorcio», dijo, sentada frente a mí en un diner 24 horas. «Y quiero que declares en el juicio sobre el fraude de los documentos». Odeya siempre fue práctica, fría y calculadora, pero inteligente. Vio que el falso poder notarial que Eugene me hizo firmar era la clave. Si yo testificaba, no solo le ayudaría a ella en la partición, también pondría en duda su derecho sobre mi casa. A cambio, añadió, prometo que te devolverán la casa en cuanto el tribunal declare inválido el poder. Acepté. No por su promesa, no confiaba tanto, sino porque era mi oportunidad de justicia de recuperar algo de lo perdido. El juicio fue corto pero intenso. Eugene contrató a un abogado caro, pero ni así pudo rebatir los hechos. Informes médicos sobre mi estado tras la cirugía, testimonio de las enfermeras que lo vieron asegurando que los papeles eran solo médicos. La reputación de Eugene quedó destrozada. Perdió Meridian. La historia de cómo estafó a su propio padre corrió por todo New Albany. Clientes que se iban, colegas que lo evitaban. El divorcio le arrebató, según rumores, la mitad de lo que le quedaba. No sentí triunfo. Solo la certeza agria de que se había hecho justicia, aunque a un precio alto. La casa volvió a mí, como prometió Odeya. Pero no quise vivir allí. Demasiados recuerdos, no solo de la traición, también de días felices con Eleonora, ahora envenenados. La vendí y con ese dinero empecé de nuevo. Reed me ofreció asociarnos y convertir parte de su tienda en un café pequeño, un sitio donde preparar cocina sencilla y cuidada con sus productos frescos. Era perfecto. No un restaurante entero con jornadas interminables, sino un espacio acogedor para trabajar a mi ritmo, hacer lo que amo y conectar con la gente. Empezamos modestos. Pocas mesas, carta corta de desayunos y comidas. La calidad habló sola. Pronto llegaron habituales, luego filas los fines de semana. El periódico local escribió una reseña, una joya escondida de New Albany. En los mejores días no dábamos abasto con mis tortitas con sirope de arándanos o la sopa de cebolla francesa que perfeccioné durante 40 años. Basil, la mesa de 12 está lista. La voz de Leela, la joven camarera que contratamos hace 3 meses, me devolvió al presente. Han pedido tu quiche de la casa y la ensalada de pera. Asentí y volví a los fogones. A mis 66 me sentía mejor que a los 50. El trabajo me daba propósito, energía, alegría. Me levantaba con ganas de crear, de experimentar, de compartir mi arte. Mientras preparaba la quiche, pensé en los giros extraños del destino. Si Eugene no me hubiera traicionado, quizá seguiría en la vieja casa, cocinando a ratos para mí y para alguna visita, dejándome llevar por la inercia. En cambio, encontré una vida nueva, una vocación nueva.
Irónicamente, fue su traición la que me llevó a ella. Sonó la campanilla de la puerta. No presté atención, ocupado con el pedido, hasta que noté a Leela tensar la voz. «Buenas tardes. ¿Mesa para uno?» «Busco al dueño», respondió una voz masculina que reconocería entre mil. Basil Trenten. Me quedé helado, el cuchillo suspendido sobre la cebolla. Eugene. Por primera vez en 6 meses. Me limpié las manos y salí del mostrador al comedor. Estaba en la entrada, visiblemente demacrado, con un traje que antes le quedaba perfecto y ahora le iba grande. Más canas, ojeras. Nada quedaba de su antigua seguridad. Cruzamos miradas. No sentí ira ni triunfo, solo un vacío extraño, como si mirara a un desconocido que se parecía a mi hijo. Eugene, dije, parejo. ¿A qué debo tu visita? Se movió, incómodo bajo las miradas. Muchos conocían la historia. En un pueblo pequeño no hay secretos. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó en voz baja. Dudé. Una parte quería negarse, echarlo como él me echó. Otra, la que aún lo recordaba niño, no podía ser tan cruel. 5 minutos, cedí al fin. En mi despacho. Le hice una seña a Reed, que nos observaba inquieto, de que todo iba bien, y llevé a Eugene al cuartito tras la cocina. Adelante, dije al cerrar. Te escucho. Se dejó caer en la silla, aún más desechó de cerca. Yo, balbuceó. Vine a pedir perdón. Esperé a que continuara. Guardó silencio, mirando sus manos. ¿Eso es todo?, pregunté al cabo. ¿Después de todo? Alzó la vista. Había algo parecido al remordimiento, pero también otra cosa, ese cálculo que aprendí a reconocer con los años. Cometí un error, dijo. Un error terrible. No debí engañarte con los papeles. No debí echarte de la casa. Estaba fuera de mí por la presión. ¿Bajo presión?, repetí. Curiosa forma de llamar a un fraude deliberado. Se estremeció pero siguió. Lo perdí todo, papá. Trabajo, casa, reputación. Odelia se llevó la mitad. Los clientes se fueron. El despacho está al borde de la quiebra. Apenas llego a fin de mes. Sonaba desesperado. Por un momento casi le creí. Casi sentí lástima. Pero noté cómo sus ojos evaluaban mi traje, el reloj, mi buen semblante. Entendí a qué venía realmente. ¿Qué quieres, Eugene? Fui directo. ¿Dinero? Se crispó como si lo golpeara, pero no lo negó. Necesito ayuda para levantarme. Temporal, si quieres. He oído que tu café va bien. Podría invertir, ser socio. Eso era. No le traía el remordimiento, sino el cálculo. Vio mi éxito y pensó sacar tajada, como siempre. Lo miré, al hombre que amé sin condiciones, al bebé que tuve en brazos, a sus primeros pasos, sus primeras palabras. ¿Cuándo se convirtió en esto? ¿O siempre lo fue y yo me negué a verlo? No, dije tranquilo. Ni dinero, ni sociedad, ni inversión. Nada. Su rostro se deformó, cayéndosele la máscara. Te estás vengando. ¿Disfrutas de mi caída, eh? No, Eugene, negué. No me vengo ni disfruto. Simplemente ya no confío en ti y no quiero nada contigo, ni personal ni en negocios. Soy tu hijo, exclamó indignado, como si eso lo explicara todo. Sí, eres mi hijo, admití. Y por eso estás aquí sentado y no fuera a patadas. Pero ser hijo no te da derecho a mi dinero, ni a mi empresa, ni a mi vida. Elegiste engañarme. Ahora vive con las consecuencias. Se puso de pie de golpe, rojo de furia. Te arrepentirás. ¿Crees que estoy roto? No. Encontraré la forma de volver. Y cuando lo haga, me aseguraré de que tú no te levantes jamás. Lo miré sereno. No sentía miedo ni rabia, solo un cansancio inmenso. Adiós, Eugene, dije quedo. Ojalá encuentres paz contigo mismo, pero será sin mí. Se fue dando un portazo. Cayó una foto de la pared, la inauguración del café, Reed y yo, sonrisa orgullosa cortando la cinta. Simbólico.
Recogí la foto, sacudí los cristales. Pese a la escena, me sentí extrañamente aliviado, como si el último hilo que me ataba al pasado se hubiera cortado, dejándome libre para la vida nueva. Volví a sala. Reed me esperaba en la barra, preocupado. ¿Todo bien? Lo vi salir como si lo persiguieran demonios. Quizás sí, respondí. Los de su propia conciencia, si es que le queda. Le conté la conversación, su petición, sus amenazas. ¿No temes que intente algo?, preguntó Reed. Se le ve inestable. ¿Qué podría hacer? Me encogí. La casa está vendida. Los pleitos acabaron. El negocio está en regla. Son solo palabras. No parecía convencido, pero no insistió. Me apretó el hombro. Pase lo que pase, no estás solo, viejo. Acuérdate. Esas palabras me tocaron más de lo que imaginaba. No estoy solo. Tras décadas de soledad y la traición de mi única familia, encontré otra, no de sangre, sino elegida. Reed y Doris, Thomas, de Acerite, Marta, de Lavender Vestro, Leela y el equipo, los habituales que venían no solo por la comida, también por la conversación y el calor que habíamos creado. El día siguió. Volví a los fogones, charlé con clientes, reí las ocurrencias de Leela. Al cerrar, casi había olvidado la visita de Eugene. Casi. Reed se quedó a ayudar. Brindamos con un dedal de vino, tradición al final de un buen día. A veces pienso que todo pasa por algo, dijo. Sin aquello, no habría café. Tú no habrías encontrado nueva vocación. Yo no habría ampliado la tienda. Tenía razón, el café también impulsó su negocio. De todo se aprende, convine. Incluso de la traición. ¿Y qué aprendiste tú?, preguntó con interés. Miré las luces cálidas reflejadas en los cristales, las mesas vacías que hacía horas bullían de risas y conversaciones. Que la familia no es solo la sangre. Que siempre hay segundas oportunidades si quieres tomarlas. Y que no hay nada más sanador que crear con tus manos y compartirlo. Reed alzó la copa. Por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, repetí, con el corazón templado de vino y amistad. Tras irse Reed, me quedé un rato solo en el café vacío. Los pensamientos sobre Eugene no me soltaban. Pese a las amenazas y al evidente interés de su visita, sentí una punzada de pesar. No por mi decisión, era la correcta, sino por haber llegado a este punto, mi único hijo, alguien de quien debo protegerme. ¿En qué me equivoqué? ¿Dónde perdí el rumbo? Si hubiera trabajado menos, estado más en casa, entendido sus intereses. Pero esas preguntas no tienen respuesta, y el arrepentimiento no cambia el pasado, solo envenena el presente. Y ya no quería vivir envenenado. Me levanté para irme cuando vi un sobre en la barra. Antes no estaba, alguien lo dejó mientras hablaba con Reed. Mi nombre estaba escrito con la letra limpia y conocida de Eugene. Lo abrí con cuidado. Dentro había una página amarillenta de un libro infantil, con un oso haciendo tortitas. Lo recordé, las aventuras de Teddy en la cocina. Se lo leía a Eugene con 5 o 6 años. Le encantaba, y a menudo hacía tortitas igual que el oso. Detrás, un mensaje. Conservé esto, lo único que no tiré. Quizá, en el fondo, siempre supe que estaba mal. Siento no haber sido un mejor hijo. Miré la página, el dibujo, las palabras de un hombre adulto con la letra del niño que fue, y sentí un nudo en el pecho. No era perdón, aún no, la herida seguía fresca. Pero quizá el inicio de un camino, una grieta diminuta en el muro de extrañamiento que ambos levantamos durante años. Doblé la hoja y la guardé en el bolsillo. Apagué las luces, eché la llave y salí a la noche tranquila de New Albany. Mañana sería un día nuevo, recetas nuevas, clientes nuevos, conversaciones nuevas. Una vida nueva construida con los restos de la antigua. Mi historia con Eugene no había terminado. Había demasiado dicho y hecho, heridas profundas a ambos lados. Pero dejó de definirme, dejó de ser el centro de mi existencia. Ahora era solo una de las muchas historias que componen mi vida. Triste, sí, pero no la única.
Caminé por la calle, entre puertas cerradas y casas con ventanas encendidas donde la gente cenaba, hablaba, vivía. En una de esas casas, quizá Eugene estaba solo, perdido, cosechando lo que sembró. Ojalá encuentre su camino, su cura, sin mi ayuda, aunque quizá no sin mi cuidado. Y en la otra casa, el pequeño apartamento sobre la tienda, me esperaba mi vida nueva. Imperfecta, con sus problemas, complejidades y desafíos, pero mía, elegida conscientemente, construida con mis manos. Una vida en la que no soy solo el padre de alguien o un chef, sino una persona completa con valor y dignidad propios. Levanté el cuello del abrigo contra el fresco de otoño y apuré el paso. Me esperaba una receta nueva para el especial de mañana, algo con calabaza de temporada y especias. Algo cálido y reconfortante para los días fríos. Algo nuevo con ingredientes viejos y probados. Como mi vida.